buen día para todos. Hoy estudiaremos Permanezcan en el amor fraternal. Antes de empezar lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por la bella oportunidad que nos das de transmitir un mensaje de esperanza. En esta hora te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Hebreos, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios: permanezca el amor fraternal. Esta es la amonestación final para los lectores de Hebreos. No solo debemos ocuparnos de la salvación que es en Cristo Jesús, somos además una familia, un hogar donde debemos salvarnos juntos, porque Jesús nunca se avergonzó de llamarnos hermanos. Lo mismo que Jesús hizo por nosotros, debemos hacer por los demás. El amor fraternal significa exhortarse unos a otros, para que todos abunden en la gracia de Dios, y ponerse al servicio de Dios y los demás, orar los unos por los otros. Los discípulos tomaron este asunto bien en serio. Una vez recibieron el Espíritu Santo, tenían como principal objetivo salvar a las almas. Se gozaban en la comunión con Dios y los creyentes eran compasivos, abnegados, estaban dispuestos a sacrificar todo por el Evangelio. Querían que los demás, los que los rodeaban, experimentaran ese mismo ministerio. Pero no todo fue maravilla. Algunos se desanimaron y vinieron las críticas. Perdieron de vista al Salvador. Les importaban más las ceremonias. Eran más teóricos que prácticos. En definitiva, perdieron el amor fraternal. El pueblo de Dios se debe cuidar. Leamos Hebreos, capítulo 13, versículo 2. Dice la palabra de Dios: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo operaron ángeles. Evidentemente muchos tendían a estar tan absortos en sus propios asuntos que no se interesaban personalmente en sus hermanos en la fe, como deberían haberlo hecho. A medida que la iglesia aumenta en número, hay el peligro creciente de que ocurra lo mismo hoy día. Nuestro prójimo es todo el que necesite nuestra amistad y también todo aquel que necesite nuestra hospitalidad. Las posadas eran escasas y con frecuencia se desconfiaba de los extraños. Si los particulares no se interesaban en los forasteros, con frecuencia estos no tenían dónde alojarse. La hospitalidad exigía en la antigüedad que se albergara a los forasteros. Esta necesidad quizá no existía hoy día en el mismo grado, pues por lo general abundan los lugares donde alojar a los viajeros. A pesar de todo, permanece el principio. Los principios de Dios son eternos, y los cristianos deben procurar formas y medios de demostrar hospitalidad de acuerdo con las necesidades actuales, sin saberlo. Es decir, en los primeros momentos, cuando fueron recibidos los forasteros, este fue el privilegio de Abraham. Eso lo encontramos en Génesis, capítulo 18, versículo 1 al 8. El privilegio de Lot, Génesis, capítulo 19, versículo 1 al 3. De Gedeón, Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 26. Y de Manoa, Jueces, capítulo 13, versículo 2 al 4. La fidelidad en atender las necesidades de los forasteros será tenida muy en cuenta en el juicio final. Ofrecer hospitalidad implica compartir posesiones con otras personas y sufrir con otros, que es lo que Jesús hizo por nosotros. El amor fraternal no solo es orar por el que tiene la necesidad, es ayudar a suplírsela. Eso implica apoyo emocional y material. Debemos aplicar la regla de oro, tratar a los demás tal como nos gustaría que nos trataran a nosotros. El necesitado necesita de Dios, pero recuerda, tú eres el instrumento que Dios dejó en esta tierra para ayudar a sofocar las necesidades de los demás. Conviértete en un ángel de bendición. Leamos Hebreos, capítulo 13, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla,
Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La Biblia en muchas citas nos advierte contra la inmoralidad sexual. Y ser codiciosos, eso es un ataque directo contra el amor fraternal. Por eso Dios te invita que se amen unos a otros y sobre todo que el esposo ame a su esposa y viceversa. Seamos fieles en el matrimonio, no se divorcien sin ninguna justificación. El matrimonio es para toda la vida, no profanes el matrimonio. Mantente puro en las relaciones íntimas con tu cónyuge. Si te dejas llevar por la fornicación, es un acto de inmoralidad a Dios. Es un acto de inmoralidad sexual. En algunas culturas, los hombres tenían libertad para tener varias mujeres, y algunos lo hacían de forma discreta. Pero la palabra de Dios es clara. Dios juzgará a los adúlteros. Los hijos de Dios no deben permitir que la cultura, ni la inmoralidad sexual, ni nada que te separe de tu relación con Dios, entre en tu comunión con Dios, ni dentro de tus puertas. Por otro lado, está el amor al dinero. Eso contamina a la mayoría de la raza humana. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10. ¿Cómo vencemos la codicia? Estar siempre contentos con lo que tenemos. Muchos compran cosas para agradar a gente que no les cae bien. Dios está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades. El Señor siempre está disponible para sus hijos. Leamos Salmos, capítulo 118, versículo 6. Dice la palabra de Dios: Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Hay que expresar nuestra confianza en Dios. No importa lo que los incrédulos piensen. De nosotros tenemos de nuestro lado al Rey del Universo. ¿Qué piensa Dios de los dirigentes? Leamos Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Dice la palabra de Dios: Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El versículo 9 del capítulo 13 dice: No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El versículo 17 del capítulo 13 de Hebreos dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced. Dios ha instituido dirigentes para que pastoreen su grey y exhorta a sus ovejas para que se sujeten a los que han sido instituidos sobre ellas, mientras esos dirigentes obedezcan al maestro. Aquí se hace referencia a los dirigentes de ese momento, no a los anteriores. En Hebreos capítulo 13 versículo 7, ellos velan. Los dirigentes que Dios ha instituido sobre la iglesia son responsables delante de Él por el bienestar de su pueblo, y les pedirá una estricta cuenta de su mayordomía por vuestras almas, es decir, por vosotros. Han de dar cuenta. Un mayordomo tiene que rendir cuenta a su amo de cualquier clase de bienes que le haya confiado, y sabe que debe dar cuenta de su mayordomía. Cuando los miembros de la iglesia, los hijos de Dios, los herederos del reino, cooperan con sus dirigentes instituidos, hacen mucho más fácil que los líderes rindan una fiel cuenta de su mayordomía, es decir, con alegría, es decir, sabiendo que han desempeñado fielmente su responsabilidad, no quejándose. No es provechoso. Los miembros de iglesia no ganan nada haciendo que a sus dirigentes instituidos les sea difícil rendir una buena cuenta de su mayordomía. Ambos participarán o de la alegría o del lamento.
del día del ajuste final de cuentas. No os dejéis llevar. Pablo hace una amonestación. Algunos sienten fácilmente la influencia de cualquier doctrina nueva o extraña. Le falta discriminación espiritual y no pueden ver la diferencia entre la verdad y el error. Comparando la nueva enseñanza con las Escrituras, solo encontramos en Efesios capítulo 4 versículo 14 y Colosenses capítulo 2 versículo 4. Diversas enseñanzas, es decir, que difieren del mensaje evangélico puro ya recibido. Afirmar el corazón con la gracia, para no dejarse llevar por enseñanzas caprichosas en cuanto a la religión y teología. El poder estabilizador de la gracia de Cristo es la mayor protección del cristiano contra las falsas enseñanzas. En cuanto a la gracia, no con viandas, por lo menos a algunos de los que propagaban novedosas caprichosas en cuanto a la religión, indudablemente se extralimitaban frente a las clases de enseñanza de las Escrituras. Nunca aprovecharon para nada. Aún los que tan vehementemente ensalzaban el valor de los caprichos culinarios que patrocinaban, no habían recibido ningún beneficio práctico de ellos. Sin duda, se hace referencia a una más de las facciones judaizantes que perturbaban a la iglesia cristiana primitiva, como los ebionitas y los nazarenos. No solo es obedecer a los líderes del pasado, también a los de ahora. No miren a los líderes, coloquen la mirada en Jesús, pero sobre todo miren la fe de sus pioneros. Repente a su líder y mire con atención el trabajo realizado para sacar adelante la obra. Cuídate con algunos líderes que empezaron apegados a la palabra de Dios, pero cuidado con los falsos maestros que cambiaron con el tiempo y enseñan cosas confusas y extrañas. Dios nos hace una advertencia a través de esta palabra, que estemos cimentados única y exclusivamente en los fundamentos de Cristo. Pero aún quedan buenos líderes que se preocupan por sus almas. Hay dirigentes que quieren el bienestar de su congregación. A otros solo les interesa su estatus y su posición. Muchos hoy cuidan el rebaño, otros dispersan el rebaño. Pero esos malos líderes darán cuenta a Dios. Si cuidas del rebaño de Dios y crees confianza con los miembros de tu congregación, eso producirá gozo en la iglesia. Eso debe traer paz y gozo a la congregación. Dios mirará con agrado a esa grey en esta tierra. Pidamos ayuda a Dios para mejorar la relación entre los dirigentes y los miembros de la iglesia. Meditemos en Hebreos capítulo 13, versículo 9. Dice la palabra de Dios: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hay una entre esas enseñanzas falsas y los alimentos. Pablo estaba seguro que somos salvos por la gracia, pero se deben respetar algunas normas alimentarias. Hay principios de alimentación que no son contrarios a la gracia de Dios. Gracias a Jesús en el nuevo pacto, la ley está en nuestro corazón. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ya no se deben efectuar sacrificios de animales. Ahora tenemos un mejor y sumo sacerdote, a Jesús mismo. Pablo les llama la atención, ya que ellos piensan que participando de ciertos animales podían obtener gracia. Ellos podían estar sacrificando otros animales en busca de salvación, esperando buscar méritos espirituales. Debemos entender que ni la comida ni la bebida son mediadores espirituales. Recibimos la gracia única y exclusivamente a través del sacrificio y la mediación de Cristo Jesús. Debemos poner toda nuestra esperanza en Cristo Jesús. La gracia proviene solo del trono de Dios. La ancla de Dios es administrada por Cristo, la cual es segura y firme. Se encuentra en el mismo trono de Dios. Solo la gracia de Dios nos brinda seguridad
a nuestros corazones. Si nuestro corazón está firmado en la gracia de Dios, no será llevado por ningún viento de doctrina, ni se desviará del verdadero evangelio. Leamos Hebreos, capítulo 13, versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. El lugar fuera de la puerta era el más inmundo de todo el campamento. Allí se quemaban los restos de los animales que eran sacrificados. A los leprosos se les echaban fuera del campamento. Fuera del campamento se ejecutaban los criminales y los blasfemos. Esto indicaba que Dios estaba dentro del campamento. Fuera del campamento estaba lo inmundo y lo impuro estaba afuera. Dios no estaba dispuesto a ver cosa inmunda. Según Juan capítulo 19, Jesús sufrió fuera de Jerusalén. Jesús soportó vergüenza. Jesús fue condenado como el peor criminal, el peor blasfemo. Jesús fue echado del campamento como una cosa vergonzosa. Toda la nación se avergonzó del ser que más lo había amado, del ser que vino a salvarlos. Se avergüenza del ser que Dios los creó. Sin embargo, Pablo invita al pueblo a seguir a Jesús fuera de la puerta y nos invita a soportar la vergüenza que vamos a sufrir en este mundo cuando se burle por ser seguidores de Cristo. Nos invita a soportar la vergüenza de Cristo. Moisés aceptó este reto, soportó el vituperio de Cristo en lugar de los tesoros de Egipto. Jesús colocó toda su esperanza en Dios. Abraham siguió a Dios, prefirió serle fiel y dejó la tierra de Mesopotamia. Debemos seguir a Jesús fuera del campamento. Debemos llevar su vituperio. Debemos buscarlo cada día. No queremos sufrir vergüenza, no queremos sufrir, pero si te llevan a Dios, no te rindas, sigue adelante y Cristo te dará la victoria. Sigamos a Jesús como el autor y consumador de la fe. Si sufrimos con Cristo y por Cristo, obtendremos la victoria. Dejamos atrás una ciudad insegura, corrupta, y vamos en busca de una ciudad celestial, cuyo arquitecto es el mismo Dios. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.